Aminorar el sufrimiento humano, hermanos, no es predicar y dar charlas de salud así esporádicas de 10, 15 minutos. Eso no es aminorar. Hermanos, lo que el Señor ha propuesto como estrategia de trabajo, ¿no es cierto? Es todo un mundo de actividades completas, escuelas, centros, restaurantes, puestos de avanzada, tratamientos, consultorios, etcétera. Y eso daría a mucha gente trabajo, a muchos jóvenes profesionales que ahorita no saben qué hacer. Pero toda la inversión, ¿en dónde se va? A iglesias, iglesias e iglesias. Bien, hermanos, vamos a continuar esta vez con la temática que hemos elegido para esta ocasión, para este congreso, que es el Evangelio de la Salud. Es importante, hermanitos, que podamos nosotros quizás ampliar nuestro concepto de que el tema de la salud para el cielo es supremamente importante. Y el cielo lo ha llamado el Evangelio de la Salud, ¿no es cierto? Que en realidad debe ir juntamente con el Evangelio de la Palabra. Entonces, esa es la metodología. Ese sería quizás el primer gran nombre que Dios le ha dado, que es el Evangelio de la Salud, ligado, dice la palabra, ligado, utiliza esa palabra, con el Evangelio de la Palabra, que precede, como dijimos antes, ¿no? Precede al Evangelio de la Palabra. Ahora, después de eso estaría el mensaje de salud, que ese ya es la otra parte. Sin embargo, justamente en Ministerio de Curación, en el libro de Ministerio de Curación, en la página 78, el capítulo titula El Evangelio de la Salud, ¿no es cierto? Y es interesante, quisiera leérselos ese párrafo tan lindo que dice: cuando se recibe el Evangelio en su pureza y en su poder, es un remedio para las enfermedades originadas por el pecado. Es la gracia de Cristo la que nos da poder al hombre, es la que da poder al hombre para obedecer las leyes de Dios. Es ella, es decir, la gracia, ¿no es cierto?, la que capacita para librarse de la esclavitud de los malos hábitos. Es el único poder que puede hacerlo firme en el buen camino y permanecer en él. Realmente es maravilloso esto porque dice, cuando se recibe el Evangelio en toda su pureza y en todo lo que es completo, el Evangelio entonces de las buenas nuevas de salvación, ¿no es cierto?, el Evangelio completo que Cristo trabajaba y predicaba, que era la función la misión a la cual había venido, era no solamente la palabra, en realidad tiene 3 partes, ¿no es cierto?, que es sanar, enseñar y predicar, en ese orden, ¿no es cierto? Entonces, pero la primera función era sanar. Enseñar y predicar, entonces va ligado, va junto, ¿verdad? Entonces, él primeramente sanaba, atendía las necesidades físicas. Y eso es lo que nosotros también tenemos que aprender si queremos traer a los pies del Señor a nuestros familiares, para empezar, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, ¿no es cierto?, a nuestros compañeros de trabajo, en fin. Cada uno tiene, ¿no es cierto?, un área de influencia donde el Señor nos ha puesto para poder ser canales, ¿no es cierto?, de llevar esa luz. Así que si nosotros hacemos a la fecha, ¿no es cierto?, una evaluación de nuestra vida, podríamos nosotros decir cuántas almas hemos traído a los pies del Señor hasta la fecha, cuántos parientes, familiares hemos traído. Es interesante, a veces podríamos evaluar y decir, bueno, de parientes a nadie, ni siquiera a nuestros hijos, o a otro pariente, primos, amigos, primos, hermanos, en fin, suegros, suegras. Así que por eso es tan importante, hermanitos, que nosotros veamos esta gran necesidad. Ojalá el Señor ponga en nuestros corazones la necesidad de trabajar para traer almas a los pies del Señor
con la metodología de Cristo. Eso es muy importante. Por eso cuando dice aquí, cuando se recibe el evangelio en toda su pureza y poder, tiene poder. Entonces ese poder, dice, es un remedio para las enfermedades causadas por el pecado. Pero también dice algo interesante, que ese poder, que es esa gracia, la gracia es ese amor de Cristo, ¿no es cierto? Porque todo lo que Cristo hizo ha sido por amor, y por eso es que el amor es la fuerza que mueve, ¿no es cierto? Que mueve, es un poder que mueve montañas. Por eso es cuando nosotros amamos a nuestros hijos de la manera correcta y con ese amor redentivo, algún rato ese amor hace que ese corazón se rinda. Entonces, por eso es importante, hermanos, que nosotros lo que hagamos por el Señor, no lo hagamos porque tengo que cumplir requisitos, sino porque he comprendido, he percibido, he saboreado ese amor de Cristo, y ese amor me tiene que constreñir y tiene que hacer que yo también sienta ese amor por las almas. Entonces ese amor se vuelve un poder para poder transformar la vida de las personas. Entonces esa gracia es ese amor. Y también dice para poder ¿qué? Librarse de la esclavitud de malos hábitos. ¿Somos esclavos de malos hábitos, hermanos? Somos esclavos. ¿Y queremos seguir en esclavitud o queremos vivir en libertad? En libertad, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la herramienta. Ahí tenemos la herramienta. Ese amor que nos va a dar el poder para salir de la esclavitud de los malos hábitos. ¿Y para qué dice? Para poder hacerlo firme en el buen camino, es decir, continuar ese camino de firmeza y permanecer en él. Porque podemos ser, digamos, un tiempo, ok, dejo este mal hábito, pero luego pasa unos años, en fin, o un tiempo y luego vuelvo a caer, ¿verdad? Pero ¿cómo permanecer en el tiempo? En el buen camino de haber sido librados de nuestros malos hábitos que están en desarmonía con la voluntad de Dios expresa explícitamente para este tiempo del fin en nuestro estilo de vida. Entonces la única manera es cuando yo voy a amar a Cristo, y por amor, ¿no es cierto? Por amor a Él, hermanos, por amor a Cristo, por esa deuda de amor que tenemos que tener con Él, por lo que Él ha hecho en nuestra vida, en nuestra familia. Por ese amor, hermanos, tendría yo que decir, dejo todo. Si el Señor ha dejado los cielos para venir a buscarme y amarme, entonces, hermanos, ¿cómo yo voy a ser tan desamorado y decirle, ¿sabes qué, Señor Jesús? Mira, esto me encanta, aunque va en desarmonía con tu voluntad, pero ¿qué voy a hacer? ¿Soy esclavo o me gusta? ¿Sí o no? Entonces, ese amor que tiene que haber en mí por Jesús, por eso dice, si me amáis, guardadme mis mandamientos, es decir, obedecer. La obediencia va a ser fácil, la obediencia va a ser un deleite obedecerle, porque lo amo. Entonces tenemos que buscar, hermanos, amarlo cada día, amarlo, porque si no lo amo, la obediencia va a ser cuesta arriba. Entonces por eso es importante esto. Ahora, en el libro Consejos sobre la obra médica misionera, hay un libro que se llama, ¿qué? Consejos sobre la obra médica misionera. Generalmente se la consigue en el app, porque en físico, la verdad no lo tengo en físico, pero lo tengo acá. Y ahí dice, por ejemplo, que se necesita que el evangelio de la palabra para dar permanencia y estabilidad. Por eso, qué interesante, para dar permanencia y estabilidad, ¿no es cierto?, en la persona, se necesita el evangelio de la palabra. Pero el evangelio de la salud, dice, es necesaria para demostrar el resultado práctico del evangelio. Qué interesante. Por eso dice, el evangelio de la salud es la palabra de Dios puesta en práctica. Entonces, hermanos, si nosotros no estamos viviendo esos dos evangelios, ¿qué estamos? Teorizando. Entonces, ahí se puede ver dos personas diferentes, una religiosa y la otra espiritual. ¿Cuál creen que es la diferencia entre ser religioso y espiritual? Religioso es aquella persona que necesita de una iglesia para cumplir rituales,
aunque no ame ni a su prójimo ni a Dios, pero está ahí, es religioso, ¿sí o no? La Biblia nos muestra. Eran religiosos los sumos sacerdotes, y los sacerdotes recogían ofrendas, hacían los ritos, hacían todo, pero lo odiaban a Jesús, ¿sí o no? Lo odiaban, y a muerte. Lo odiaban con un odio homicida. Pero eran religiosos. Pero el que es espiritual, ama. Porque solo cuando uno busca al Señor de manera espiritual, y ahí se cumple, no necesita iglesia. Jesús tuvo que prescindir de su propia iglesia que él organizó, ¿verdad? Y tuvo que estar en los collados, en los caminos, en las veredas, en las colinas, ¿verdad? Sin iglesia, sin estructura eclesiástica. Pero Jesús, ¿qué hacía? Amaba al que estaba enfermo, amaba al que estaba descarriado, amaba al que estaba extraviado, amaba al que estaba esclavo en hábitos erróneos. Amaba, y por amor lo iba a rescatar y ayudar y darle su poder y su gracia. Esa es la diferencia entre ser religiosos y espirituales. Podemos autoevaluarnos ahora, ¿qué somos? Porque si el amor tiene que producir una sola cosa, hermanos, obediencia. Porque tenemos que obedecer no porque me toca obedecer obligatoriamente, sino porque quiero obedecerle por amor. Ustedes que son papás, ¿cómo quieren que sus hijos les obedezcan? ¿Porque no tienen más remedio? ¿Porque viene un chicote luego? ¿O quieren que les obedezca porque reconocen, valoran todo el amor y todo lo que el papá y la mamá hacen por los hijos? ¿Qué prefieren? Que nos obedezcan, ¿no? Reconociendo ese amor, por amor que nos obedezcan. Qué cosa más edificante, constructiva, y qué cosa más linda que ese reconocimiento. Eso es lo que Dios pide. Por eso nos ha hecho papás y mamás, para que comprendamos que Él como Padre, ¿no es cierto?, quiere obediencia por amor. Entonces va a ser un deleite. Así que por eso dice, se necesita el evangelio de la palabra para dar permanencia y estabilidad, pero se necesita el evangelio de la salud para demostrar el resultado práctico del primer evangelio, es decir, de la palabra. Ninguna otra parte de la Biblia dice es completa sin la otra, ya dijimos, pero es el evangelio de la salud la puesta en práctica de todo ello. Por eso sanar y salvar es lo mismo. Sanar, salvar y restaurar es lo mismo para el cielo. Entonces nosotros no podemos solo salvar el espíritu y el cuerpo que se deteriore, el cuerpo que se contamine, el cuerpo que siga maltrecho, enfermo, ¿no es cierto? Porque entonces seríamos espiritistas. Salvar solo el espíritu y el cuerpo pues que siga deteriorándose, que siga contaminándose, si nosotros creemos que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, por eso sanar y salvar es lo mismo, es restaurar al ser humano a la imagen de Dios. Y eso es nuestra tarea. Ahora, dice, para dar el mensaje de los 3 ángeles, y aquí es donde realmente, entre paréntesis, hablar de temas de salud en cuanto a patologías, ¿no es cierto? Eso puede hacer cualquier persona, pero creo que a nosotros nos toca como adventistas hablar del mensaje de salud, del evangelio de la salud, porque mientras no entendamos esto, hermanos, la importancia en la metodología salvífica de Dios para esta hora y para este pueblo, vamos a seguir errando, vamos a seguir deficitarios, vamos a seguir sin frutos, ¿no es cierto? Porque a estas alturas de la profecía nosotros deberíamos estar con el poder del Espíritu Santo para traer muchísimas almas, muchas, con ese poder que atrae. Pero no, seguimos nosotros, hermanos, entre nosotros predicándonos y por ahí 1, 2, 3 almas como gran cosa, como dice, pescando en una pecera. ¿Por qué no tenemos ese poder? ¿Por qué? Porque no estamos haciendo la metodología de Cristo, de trabajar por las almas, como personas, como familia, como iglesia. Por eso es importante que nosotros, que sí tenemos la tarea de dar el mensaje de los 3 ángeles, por eso dice el mensaje de salud es primero, porque el primer ángel, ¿qué dijo? Temed a Dios
y darle gloria. Temer es obedecer. Temer es obedecer. Ya sabemos, ¿no? Porque el ángel le dijo a Abraham, sé que temes a Jehová, ¿no? Detente, sé que temes a Jehová, es decir, que obedeces. Temer es obedecer y darle gloria, como dice el versículo, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo empieza? Si predicas, si asistes a la iglesia, o dice si coméis o bebéis, es lo que primero tiene que empezar en nuestra vida como victoria. Si coméis o bebéis, para estar a la altura del requerimiento de Dios para el pueblo adventista para esta hora final. Por eso es que el primer ángel habla de esto. Entonces, ahí sabemos nosotros que el mensaje de salud tiene dos objetivos. Por eso, para las personas que no han estado en otras presentaciones, ¿cuáles son los dos objetivos? Primero, purificar a su iglesia, y el segundo, aminorar el sufrimiento humano. Cuando decimos purificar a su iglesia, como dice en 1 de Juan 3:3, ¿qué dice? Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, ¿qué dice? Se purifica a sí mismo, así como él es puro. Y esto tiene una connotación dentro del contexto de que estamos viviendo la etapa final del trabajo salvífico de Cristo en el santuario celestial, donde Él está en su obra final purificando el santuario en el lugar santísimo. Entonces, ¿cómo lo acompañamos a Cristo? Lo acompañamos purificándonos a nosotros mismos en obediencia a lo que es la parte física, a lo que es la parte mental y a lo que es la parte espiritual. Lo físico, ¿qué dice? No comáis no solo lo inmundo, sino lo que contamina, lo que está ahora cargado de tanta superindustrialización, en fin, que volvamos al régimen original dado por Dios, por el Creador en el Edén, a comer a base de plantas, es decir, solo del reino vegetal, o lo que hoy se llama vegano, o lo que hoy se llama a base de plantas, en fin. Luego tenemos que purificar nuestra mente, ¿no es cierto? ¿De qué? De envidias, de todo lo que contamina nuestros oídos, lo que contamina lo que vemos, las películas, en fin, ¿verdad? Y no solo lo que vemos, sino también lo que pensamos, ¿no es cierto? Pensamos mal de otras personas, le tenemos rencor, resentimiento, en fin, todo eso que me contamina mi mente. Y finalmente, por supuesto, la parte espiritual, que es quizá la que más escuchamos, trabajamos, o la que más estamos en contacto, o lo que más escuchamos, que son temas espirituales. Entonces, ¿qué es puro? Como Jesús dice, es puro, así como Él es puro, lo contrario es contaminado, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que buscar esa purificación. Es una tarea nuestra, ¿no es cierto? Es una tarea nuestra, y para eso tengo que tener claro qué me contamina y qué no. Es como, por ejemplo, hoy en el mundo es interesante cuando vienen a mi consulta, ¿no es cierto? Dice, bueno, el médico me ha dicho que solo tengo que comer pollo, y no falta algunas personas perspicaces y me dice, ¿qué opina usted del pollo? ¿Realmente es buen alimento, como todos dicen? Y entonces ahí me permite la persona, el paciente, y le digo, por toda la experiencia, por todo el conocimiento que tengo, de todas las carnes, el pollo es la más peligrosa, la más destructiva, porque primero es una crianza antinatura. Es como si yo a un niño de 3 años, en 3 años quisiera que tenga la estatura y la contextura de su papá, en 3 años, ¿cómo lo hago? ¿Cómo consigo? Es antinatura, es imposible, pero con la ciencia se puede. A punta de una carga hormonal, ¿no es cierto? Y luego medicamentosa, porque el bombardeo hormonal produce un descalabro sistémico, y ese descalabro sistémico tengo que mantenerlo en terapia intensiva, ¿no es cierto?, con mucha medicación. Y eso va para el pollo y para el huevo, porque es lo mismo. Entonces, es una carne antinatura, que quiere decir ¿qué? Contra Dios, contra la naturaleza, contra lo que Dios ha creado. ¿Sí o no?
Ahora, ¿usted va a apoyar lo antinatura, lo que es contra Dios, con su dinero y con su salud? Le pregunto. ¿Apoyaría? Pero apoyamos así porque justamente, ¿no?, el pollo y el huevo es un producto hoy en día antinatural, contra Dios. Contra Dios. Y estoy ofrendando mi plata, mi dinero y mi cuerpo para fomentar eso. ¿Qué les parece? Entonces, por eso es que hay personas que están más despiertas, ¿no es cierto? Y por lo menos se preguntan, de todas las carnes, ¿cuál será la menos mala o la menos peligrosa? Interesante, ¿no? Así como también hay muchas personas que vienen a nuestro centro de vida sana en el campo, siendo ya 2, 3, 5 años veganos, por el planeta, por los animales, en fin, pero ya vienen. Así que se dan cuenta, hermanos, que hay gente que está más adelantada que nosotros porque ha sido susceptible aunque sea al planeta, aunque sea a los animales y todo eso. Y nosotros con tanta luz, hermanos, todavía comiendo pollo. No discernimos, hermanos, no discernimos ni el amor de Dios, no discernimos ni el tiempo en que vivimos, no discernimos ni siquiera que tenemos que purificarnos juntamente con Cristo, acompañarlo a Cristo en el santuario celestial, donde Él purifica el santuario y yo tengo que purificarme, es mi obligación, mi deber, mi deuda de amor aquí. Por eso, hermanos, este primer objetivo del mensaje de salud es purificar a su iglesia. Y para eso nos ha dado la tarea de estudiar y tener conocimiento en fisiología, en nutrición, en la ciencia de la higiene y en la ciencia de la terapia divina. Y después de tener ese conocimiento, porque es una obligación y además es un privilegio, hermanos. Dios nos ha dado un privilegio de poder tener ese conocimiento de una manera tan sencilla, tan fácil. Y luego, después de eso, hacer 3 reformas. La reforma de estilo de vida, la reforma alimentaria y la reforma en la terapéutica divina, para que tengamos otra cosmovisión. No quiere decir eso de que nosotros despreciemos la medicina alopática, ¿no? Porque, por ejemplo, para un accidente necesitamos, para hacer un diagnóstico, una tomografía, necesitamos, ¿no es cierto? Entonces, no, pero tenemos que tener otra visión de lo que es la terapéutica divina para esta hora final. Entonces, después de eso, que es una obra personal, donde yo la tengo que vivir, por eso dice, es una obra personal, la primera. Purificar a su iglesia es así, con conocimiento y luego con 3 reformas. Entonces yo voy a vivir eso, voy a vivirlo en casa, en mi vida. Entonces voy a poder realmente tener la autoridad moral para poder enseñar a otros, para poder transmitir a otros, ¿no es cierto?, esto. Y después de eso recién viene la segunda parte del objetivo del mensaje de salud, que es ¿qué? Aminorar el sufrimiento humano. Hermanos, estamos todos llamados a aminorar el sufrimiento humano. ¿Cómo? El Señor ha designado toda una tarea grandísima, específica, estratégica. ¿Cómo? Abriendo, dice, escuelas, no clases. Escuelas de nutrición, escuelas de la ciencia de la higiene, escuelas de cocina, escuelas, hermano. Daríamos cuánto trabajo a mucha gente, a muchos profesionales que ahorita son profesionales médicos, nutricionistas y de todo, pero ¿dónde? Están sufriendo porque no tienen dónde, porque nosotros no hemos hecho más que iglesias. ¿Quién ha hecho una escuela donde haya cursos, donde haya aulas, donde hay? ¿Quién? Eso es un trabajo en las ciudades. Otro dice restaurantes. En cada barrio debería haber un restaurante adventista. ¿Hay? No hay. Debe haber 1 o 2 en todo Cochabamba. Pero no hay, dice, en cada barrio debería haber. ¿Se imaginan el trabajo que se puede dar? Tiendas naturales de productos orgánicos, en fin. Aquí hay, por ejemplo, 1 o 2 tiendas, pero llenísimas, ¿no es cierto? En Cochabamba, llenísimas, pero no es de adventista. Hay restaurantes que están teniendo mucho éxito, pero no es de adventistas. Después, ¿qué dice?
tenemos que tener salas de tratamiento y consultorios en la ciudad. ¿Cuántos hay? En toda la ciudad de Cochabamba, 2 habrá, 1 habrá. Después no hay. Después, ¿qué dice? Centros de vida sana, sanatorios campestres en el campo. ¿Cuántos hay en Cochabamba, hermanos? 1, quizás 2 con mucho entusiasmo. Después dice puestos de avanzada en el campo. Después materiales audiovisuales, es decir, folletos, revistas, audios, música, videos, en fin. Después materiales, industria de alimentos saludables. Es todo un ministerio. Deberíamos realmente haber copado de muchas áreas, porque hay para hacer tantas cosas para ayudar a la gente a que esté en su transición a ser vegano o a ser vegetariano estricto. Industria de remedios naturales también. Así que, y finalmente, centros especializados para adictos. Adictos a las drogas, adictos a la pornografía, adictos a cualquier tipo de adicciones. Ni uno hay, en Bolivia no hay uno que realmente se haya dedicado, que se haya especializado, que se haya capacitado, que realmente entienda lo que es ser adicto. No hay. Tenemos que pensar o mandarlos a Colombia, ¿no es cierto?, donde allí sí hay, y creo que es el único en toda Sudamérica. Así que podemos ver, hermanos, qué clase de adventistas somos. Religiosos somos. Porque somos religiosos, hermanos, porque solo somos adventistas dentro de una iglesia. Porque afuera comemos como el mundo, vivimos como el mundo y hacemos todo como el mundo. Por eso dice, en la mesa del adventista se ve a qué grupo pertenece. No lo digo yo, está escrito. En su mesa se puede ver si es del mundo o si es realmente de Cristo y es adventista. Es un llamado, hermanos, es una invitación a realmente nosotros ser muy peculiares, pero a la vez privilegiados. Por eso es que aminorar el sufrimiento humano, hermanos, no es predicar y dar charlas de salud así esporádicas de 10, 15 minutos. Eso no es aminorar. Hermanos, lo que el Señor ha propuesto como estrategia de trabajo, ¿no es cierto? Es todo un mundo de actividades completas, escuelas, centros, restaurantes, puestos de avanzada, tratamientos, consultorios, etcétera. Y eso daría a mucha gente trabajo, a muchos jóvenes profesionales que ahorita no saben qué hacer. Pero toda la inversión, ¿en dónde se va? A iglesias, iglesias e iglesias. Entonces, por eso es importante, hermanos, que nosotros entendamos esto. Ahora dice, todos tenemos que ser misioneros en salud, todos hermanos, estamos llamados, todos. No, aquí no hay solo los que estudian un cursito de médico misionero, todos tenemos que llegar a ser. ¿Sabe por qué? Porque dice que purificarnos, si queremos estar a la altura del requerimiento de Cristo en el santuario celestial, tenemos que purificarnos todos, ancianos, jóvenes, niños, todos. Así que si todos vivimos esa experiencia y nos purificamos en nuestra manera de vivir, de comer, ¿no es cierto? Y en la cosmovisión que tendríamos que tener de lo que significa el mensaje de salud, todos seríamos lo que el cielo quiere, misioneros en salud. Y entonces podríamos ahí realmente ser una luz, una esperanza, ¿no es cierto? Una esperanza para mucha gente, porque dice, ellos tienen razón. Así que si tienen razón en el tema de salud porque me hace bien, entonces en el tema doctrinal creo que también tendrían que tener razón. Eso dice el espíritu de profecía. Entonces ahí habremos cumplido lo que es abrir la puerta. Porque ¿para qué? Dice, para 2 cosas tiene que servir el mensaje de salud. Para 2 cosas. Y anótenlo, hermanos, anótenlo. Primero dice, porque prepara el terreno para la siembra de la semilla de la verdad. Prepara el terreno para la siembra de la semilla de la verdad. Prepara el terreno. ¿De qué sirve, hermanos? ¿Cuántos años que estamos predicando? ¿Esas semillas han dado fruto?
Hay familias, numerosas gentes, familias, tenemos unos por lo menos 50 hermanos que se han añadido a la iglesia, o 2 o 3. Hay diferencia, ¿no? Entonces dice, prepara el terreno para la siembra de la semilla. Y 2, dice, es y será el instrumento para recoger la cosecha. Es y será el instrumento para recoger la cosecha. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que abarca, lo que significa? ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Por eso es que yo les animo, hermanos, a que para los que no son todavía ni siquiera vegetarianos o lacto-ovo, no son nada, les animo a que vean en Netflix. Hay una serie de 4 episodios, es un documental de 4 documentales que se llama Somos lo que comemos, y dice Experimento en Gemelos, así se llama en Netflix. Es un documental de médicos que han hecho esto, donde a 2 gemelos de cada raza, ¿no es cierto?, del planeta, hay afroamericanos, hay asiáticos, hay norteamericanos, anglosajones, en fin, han solicitado, han hecho un casting para que vengan gemelos adultos, pero gemelos, ¿no es cierto?, de distintas razas, y les han puesto, ¿no es cierto?, han hecho un experimento por varios meses de ponerle a un gemelo a comer la comida tradicional con carne, huevo, queso normal, tradicional, y al otro gemelo lo han puesto a comer esos mismos meses comida vegana. Vegana, ellos llaman vegano. Y entonces cada 15 días, cada semana les hacen un chequeo médico y van viendo los cambios y los cambios y los cambios. Ahora ustedes, hermanos, los que todavía adventistas, que no son, todavía no han tomado conciencia y no han tomado la decisión de obedecer al Señor por amor, vean, hermanos, porque esos videos está cambiando a mucha gente que sin ser ni adventista, ni religioso, ni nada, totalmente mundanos, están tomando la decisión de ser veganos. Y me consta, porque me lo han dicho. Entonces, qué interesante, porque está basado en evidencias científicas, en evidencias médicas. Pero les animo a que vean, porque el momento en que ustedes vean todas esas evidencias científicas, porque si el Señor no los ha convencido hasta ahora, por lo menos la evidencia científica ojalá lo haga. Y para que ustedes tomen conciencia y lleguen a tomar la mejor decisión de su vida. Y para terminar, quiero leer este pasaje que está precisamente en el libro Consejos sobre la obra médica misionera, y dice así: estamos ahora en los mismos umbrales del mundo eterno. Considerando la brevedad del tiempo, debiéramos como pueblo velar y orar, y en ningún caso dejarnos distraer de la solemne obra de preparación para el gran acontecimiento que nos espera. No comprendemos su peligro y no vemos ni entendemos la misericordia de Dios al prolongar su tiempo de gracia, a fin de que tengamos tiempo para adquirir un carácter digno de la vida futura e inmortal, para vencer todo defecto de nuestro propio carácter y poder ayudar a otros a ver la belleza de la santidad. Hermanos, ¿qué es para nosotros prepararnos? Porque dice la obra de preparación, para estar de pie delante, no solo delante del Señor, sino para prepararnos para los acontecimientos tan terribles que están delante de nosotros. ¿Qué es prepararnos? ¿Es estudiar solamente teóricamente? ¿O es hacer reformas que nos capaciten? Poner en práctica, obedecer. Eso nos va a capacitar para todo lo que está adelante. Por ejemplo, dice que viene hambre, hambrunas. ¿Creen ustedes? Si creemos, hermanos, debemos entonces prepararnos teniendo dominio propio para ayunar. Y deberíamos ayunar no solamente la cena,
Si no, deberíamos ayunar un día a la semana y luego 2 días a la semana y luego 3 días a la semana, porque estamos practicando el dominio propio. Y ayunar quiere decir no comer nada, porque cuando dicen ayunamos un ayuno de fruta, hermanos, hablamos sin propiedad, en ignorancia, porque el ayuno es no comer nada. Lo otro es dieta de fruta, dieta frugal, eso no es ayuno. Exacto, entonces por eso, hermanos, queremos prepararnos, estamos en la obra de preparación, hermanos, purifiquémonos, Exacto, hay un ayuno que es, el ayuno es sin comida, pero hay un ayuno seco que podría ser sin agua, pero para eso tenemos que estar bien hidratados primero, pero si no, entonces ayunemos solo con agua. Pero lo importante, hermanos, exacto, lo importante, hermanos, en es prepararnos, es ser misioneros en salud y ser misioneros en la palabra, armoniosa y conjuntamente. Eso es prepararnos en nuestra vida diaria. ¿Saben por qué, hermanos? Porque dice que en este tiempo final, dice, las personas van a tomar la decisión de seguir a Cristo. ¿Saben por qué? Por testimonio de vida. No va a ser por argumentos, por prédicas amarillas, rojas, verdes, cafés, no. Va a ser por testimonio de vida. Y el testimonio de vida, hermanos, es una vida en coherencia perfecta a lo que predicamos y a lo que decimos, a los 2 evangelios, de la salud y de la palabra, por testimonio. Y eso va a reflejar nuestra vida y la de nuestra familia. Así que si queremos nosotros, hermanos, estar preparados, entonces pensemos, roguemos al Señor, capacitémonos y van a ver que los primeros beneficiados, hermanos, van a ser ustedes mismos. Porque esto es para beneficiarnos. El Señor nos pide que dejemos todo lo que es basura para darnos algo mejor. No queremos estar, hermanos, en las bodas del Cordero, en la mesa que Cristo mismo va a preparar para nosotros. Y va a ser una mesa llena de frutas y de nueces y de almendras. Va a ser lo que Dios nos dio al principio. Si no amamos, hermanos, si no amamos esa mesa, si no amamos esa dieta original del Edén ahora, y si amamos más el queso, el huevo, lo que sea, hermanos, ¿ustedes creen que vamos a ser dignos de estar en esa mesa? Que Dios les dé, hermanos, y nos dé a todos ese dominio propio, que nos dé esa fuerza de voluntad, pero sobre todo, hermanos, que nos dé el amarle profundamente a Cristo, para que por amor le obedezcamos con deleite. Es mi deseo, mi oración. Que Dios los bendiga.